¿Mm? En ese aula virtual vos vas a tener, a ver si yo puedo entrar, se los comparto para que lo vean. Hay alguien que está compartiendo pantalla, no sé quién es. Ahora está, a ver, bueno, esperen, que voy a abrir el Siu Guaraní y les voy a enseñar por si no tienen cómo entrar, o no saben cómo entrar, mejor dicho. Esperen que voy a... Ustedes van a la página de la universidad, van al campus virtual, que dice campusvirtual.edu.ar, ahí entran en comunidades y ustedes les deben haber dado una clave con un usuario, entran ahí y cuando entran ahí van a tener van a estar todos los cursos que se están dando en adultos mayores. A ver, yo voy a compartir la pantalla. Espérenme un segundito. Voy a compartir para que ustedes puedan ver. Alicia Irusta está compartiendo una pantalla. Tiene que salir de ahí. Alicia, estás compartiendo una pantalla vos. Tenés que dejar de compartir. No sé qué has tocado. Alicia Irusta. ¿Está? Flor, ¿estás por ahí vos, Florencia? Sí, Daniel, estoy acá. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí. Ah, bien, perfecto. Decime, Daniel, ¿en qué te ayudo? Ahí me parece que se le congeló la imagen al profe. Ah, ahí volvió. Bueno, vamos a esperar algunos minutitos, que a veces los problemas de conectividad... Ah, ahí te veo, Daniel. Tenés el micrófono silenciado. Hay alguien que está compartiendo pantalla y no me deja compartir a mí la que les quería mostrar. Bien, a ver, ahí deberías... Flor, Sí. ¿por qué no puedo compartir la clase, la pantalla de la compu, de Meet? Sí puedo compartir los... A Bien, ver, tenés que tocar donde dice presentar ahora. sí, una pestaña. Ahí se está compartiendo. Ahí se está compartiendo. Sí, ahí estamos viendo. Suspensión de actividades académicas y presenciales, no sé dónde estás. Quiero entrar para que vean dónde... Comunidades. Claro, quiero entrar para Bien. que vean eso. Entran a comunidades y fíjense que bueno, a mí me sale en el primer curso a la izquierda, dice Redescubriendo la Edad Media. ¿Lo pueden ver todos a eso? No, todavía no se modificó. Estamos en acceso a comunidades. Bueno, a Un ver. poquito más lento, pero ya seguro va a aparecer.
¿Ve ahí? No, todavía no lo vemos. Si no, otra opción que se me ocurre es que se los compartas por el chat. Bueno, si es que hay que entrar en el guaraní y en comunidades, lo busco. No sabía dónde estaban. Gracias. Está el micrófono silenciado, Daniel. Sí, aguardemos algún minutito que creo que al profe se le desconectó. Hola. Hola, profe, ahí lo escuchamos. ¿Se ve? Bueno, porque se ve que anda lento esto y no sé qué pasa. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase, por cualquier cosa que se corte o algo. Nosotros la clase pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo un poco de qué era lo que había sucedido antes de eso que se llamó o que se le dio en llamar Edad Media, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo cuál era la producción plástica, que es lo que a nosotros en este caso nos compete, en esta parte del curso, y cuáles eran esas representaciones, es decir, qué tipo de representaciones eran, y cómo eran, y qué fines tenían. Y bueno, estuvimos viendo que había una búsqueda de un ideal, ese ideal estaba totalmente relacionado con una función, sobre todo educativa, es decir, educar a la sociedad, que esa sociedad fuera una sociedad bella, pero esa belleza correspondía no a la belleza que nosotros conocemos hoy o que tenemos estipulado hoy, sino que es una belleza que va mucho más a lo subjetivo, al interior, una belleza que está relacionada íntimamente con la armonía, con el equilibrio, con la razón y por ende con la civilización. Es decir, ustedes tienen que pensar en todo en esa palabra, belleza, como sinónimo de igualdad, sinónimo de equilibrio, sinónimo de razón, sinónimo de progreso, sinónimo de civilización. Es decir, la función que está cumpliendo esa producción plástica que hoy llamamos arte y que se ha independizado, por así decirlo, de tener esa función, tenía que corresponder a una actividad. Por lo tanto, el hombre griego y luego el hombre romano van a ver a esta producción plástica siempre con una función. No solamente va a haber una función meramente estética, meramente decorativa, sino que detrás de eso hay otra función. Nosotros podemos ver que ese arte
o esa producción plástica, vamos a llamarla para no confundirnos, esa producción plástica que llega a este mundo de o esta parte del hemisferio llamada occidental y por ende se va a tomar a la civilización y a la cultura griega como la cuna de esta civilización, valga la redundancia, occidental, tiene que ver con, obviamente, con los romanos. Es decir, los romanos cuando invaden, el Imperio Romano cuando se expande, llega a prácticamente estar apoderado de todo lo que es el Mediterráneo y más allá también, porque incluso pasa el Canal de la Mancha y llega a lo que es la Gran Bretaña. Es decir, el Imperio Romano se extiende de tal manera e incluso va a ser quienes se van a posicionar de lo que era ese mundo griego. Y cuando invaden esa península del Peloponeso, lo que se encuentran es este arte o esta representación escultórica que nosotros vimos la clase pasada, a la cual se sienten atraídos, les encanta y comienzan a llevarse a todos los artistas o productores tanto de la escultura como de la pintura a Italia, a Roma. Y va a pasar que va a ser un arte para una élite. ¿Por qué quiero volver a esto y para poder continuar? Porque nosotros en este mundo medieval, y lo hablamos en la primera clase, vamos a hablar de dos estilos de arte, o dos estilos artísticos. Uno es el románico y otro es el gótico. Esto no significa que no haya habido antes una producción plástica que podamos denominarla arte. Pero esa producción plástica es heterogénea, ahora vamos a ver un poco en la clase de hoy, y esos romanos tenían una producción plástica. Es decir, no es que no había ningún tipo de producción hasta que no entraron en contacto con los griegos. Cuando entran en contacto con los griegos, lo asimilan, les encanta, lo adaptan, va a funcionar incluso para una élite, va a ser una élite de la nobleza, obviamente, la que se va a sentir atraída por esa estética y a partir de ahí la van a incorporar en lo que nosotros podríamos llamar la cultura de ese pueblo romano. Pero esto lo quiero remarcar porque nosotros vamos a tomar como parte del desarrollo del curso, a partir del siglo X-XI, de ese gran periodo que fue la Edad Media, y no es que del periodo o del siglo V al X no hubo una producción plástica, la va a haber. Lo que pasa que ahora vamos a ver qué es lo que sucede en esos 5 siglos antes de que surja este estilo llamado románico, que es el primero de los grandes estilos y que se los denomina estilo internacional, porque es un estilo, es una estética artística que está diseminada por todo el continente de lo que hoy es Europa y más allá. ¿Estamos? Entonces, quiero dejar en claro esto. Y ese romano va a utilizar a esa estética que se siente atraído y que es la que encuentra en esa Grecia del siglo I, II antes de Cristo aproximadamente, y la va a adaptar y incluso va a reconstruir muchas piezas que se perdieron. Quiero comentar algo para que vean qué poco valor tiene lo que nosotros hoy tal vez veamos como una obra de arte que debe ser contemplada, estar en un museo. Mucha de la producción plástica, por así decirlo, escultórica, del siglo V hacia adelante,
pensemos que vamos descontando, ¿no? Siglo V antes de Cristo, 4, 3, hasta el nacimiento de Cristo. Desde ese siglo V en adelante aparece el uso de la escultura en bronce. Muchas de esas esculturas en bronce se perdieron porque el bronce se fundía para hacer armas. Es decir, fíjense que no tiene un valor, no es que estaban destruyendo algo que había que cuidarlo y había que contemplarlo y había que valorarlo. No, era como si tengo que desarmar o romper un banco para hacer fuego porque el frío es, no tengo otro elemento para calentarme y bueno, tengo que romper el banco. Bueno, acá tengo que fundir la escultura para poder hacer una arma porque tengo que ir a la guerra. Esto para que vean, ¿no?, que no hay una postura de tener a lo que nosotros hoy vemos como arte, como algo que había que respetar o que o que estaba, mejor dicho, en otro estamento. Por eso les recuerdo que la palabra arte no está contemplada dentro de lo que sería el vocabulario corriente del hombre griego. Era una función más, es decir, el hombre construía todo aquello que no tenía dado por la naturaleza. Y entre eso, obviamente, sabemos que el ser humano es el único que produce, ¿no es cierto?, arte, diríamos, o es el único que modifica la materia, es decir, a partir de una masa de arcilla, yo modelo. A partir de un bloque de mármol, yo lo esculpo. A partir de un trozo de hierro o de bronce, lo fundo y logro tener un producto nuevo. Eso no lo hace otro ser en la naturaleza más que el hombre. ¿Estamos? Y esa palabra arte, repito, no está en el vocabulario o en el uso corriente. Lo tienen incorporado. Eso no significa que no valoraran eso para ciertas funciones, en este caso educativa. El hombre romano lo va a utilizar con una función mucho más de propaganda. Es decir, la construcción de una escultura en honor o en representación de un emperador daba la idea, o tenía que dar la idea, que donde estaba instalado esa escultura, ese busto de ese emperador, allí estaba Roma. Era una colonia, era un pueblo con otra idiosincrasia, pero que había sido tomado por los romanos. Ese pueblo era un pueblo que pertenecía a Roma y debía rendir culto a esos romanos o a ese emperador porque estaba presente su escultura, su busto. Y ahí también vamos a tener algo que sería, a ver, un término tal vez contemporáneo llevado a una resolución mucho más casera, por así decirlo, que es el Photoshop. Es decir, ese personaje emblemático o de poder al cual se le construye o se le hace una obra de su persona, un retrato, está idealizada, está corregida, está pensada para que ese personaje dé señales de poder, dé señales de humildad, es decir, está armando, ¿no?, en esa publicidad, está armando el personaje para poder ser o para poder transmitir en la imagen el poder que él supuestamente tiene. Muchas veces son irreconocibles estos personajes porque están idealizados de tal manera que no es fiel a lo que se está representando si yo tuviera que sacarle una fotografía, por ejemplo. ¿Estamos? Eso es para que ustedes tengan presente hasta a dónde estamos. Parados en el inicio o en el fin, como lo querramos ver. En el final
de ese gran imperio, de ese imperio poderoso que se había corrompido, un imperio en el cual Roma era un gran elefante blanco al cual todas las colonias debían rendir sus impuestos para sostener a un Estado burócrata, un Estado el cual cada vez estaba más corrompido y en el cual se podía ver cada vez mayores desigualdades sociales. Es decir, cada vez muy pocos y muy ricos y cada vez muchos pobres con menos. Es decir, una diferencia marcada de clases sociales que, bueno, obviamente va a transmitir un descontento en ese grueso de esa población. Si, fíjense, yo estoy hablando de el año 400, 300, no estoy hablando del 2020, 2021. Es decir, no hay grandes cambios. ¿Se dan cuenta? Si ustedes tienen el ejercicio cotidiano de indagar lo que pasa en este mundo de hoy, se van a dar cuenta de que no se han producido grandes cambios y que los factores de poder, obviamente que mutan, que cambian, pero son quienes tienen y los que toman las decisiones de cómo debe funcionar y deben ser, no sé, por decirle, 100, 200, 1000 y que manejan a millones y millones de hombres y mujeres en este planeta y nos imponen lo que debemos consumir, lo que no debemos consumir, lo que debemos o lo que deberíamos pensar que está bien y lo que deberíamos pensar que está mal. Es decir, no nos dejan pensar. Cuando yo hago este comentario, me puedo trasladar tranquilamente a aquel mundo, tanto antiguo como a aquel mundo medieval, donde la representación tiene una única lectura, la lectura que quieren las élites que mandan a construir eso. En este caso vamos a ir a nuestra Edad Media para cooptar al fiel. Es decir, yo no puedo ver otra cosa que no sea la que dice la élite de la Iglesia que debe ser transmitido a partir de ese tipo de representación. ¿Se entiende? Es decir, fíjense que no hay grandes cambios. Yo acá no estoy haciendo política, no estoy haciendo ninguna arenga de ningún partido de ningún tipo, solamente digo cómo funciona, ¿no? Y no hay que ser muy cerrado para no ver este tipo de cosas que suceden y han sucedido y van a seguir sucediendo. Lo terrible de todo esto es que cada vez las diferencias son más marcadas y por cuestiones que uno analiza históricamente, los desenlaces terminan siendo catastróficos, ¿no? Porque las guerras que se suceden a lo largo de la historia tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Esas desigualdades tan marcadas que van a generar en algún momento explosiones, ¿no? Porque es como una gran olla a presión que se está conteniendo y en algún momento va a explotar y tal vez explote con alguna tontería o con una situación tonta que va a generar o puede generar esto. Fíjense entonces, sino los historiadores, como el libro de Duby, ahí, bueno, no sé si anda por ahí Gloria, que mandó un cuadro que ella armó a partir de lo que yo hablamos en la clase pasada, cuando estábamos en la clase de Noelia, de que hicieran esa comparación. Bueno, ella ahí armó un cuadro comparando qué es lo que pasa en el año 1000, qué es lo que pasa hoy, y obviamente, bueno, sí, creo que se queda corta con las cosas que va ubicando, ¿no? Y cómo las va ubicando, es decir, y eso nos da la pauta de que, bueno, lo hablamos ya en todas estas clases, parecería que la Edad Media no ha terminado, que la Edad Media se sigue dando, porque no ha habido grandes cambios. Cambian, obviamente, bueno, los escenarios y cambian los factores de poder, pero no hay grandes cambios. Volviendo a lo nuestro, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos también
que para poder ubicar un poco el contexto de lo que es esta Edad Media y de cómo vamos a trabajar, bueno, habíamos hablado que vamos a hacer una especie de como si fuese una obra de teatro, ¿no? Ubicar a los personajes, hombre-mujer, en un escenario. Bueno, el primer escenario con el que nos vamos a encontrar es para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Es un territorio, es una Europa que está totalmente caotizada, que es donde hay grandes desigualdades, como les decía, donde hay un descontento por parte de la población porque los dioses no cumplen con ninguno de los pedidos de ese pueblo que está condicionado a trabajar cada vez más para tener cada vez menos. Y esa es la situación. Por otro lado, hay un imperio que se ha extendido de tal manera que no se puede sostener, que no se puede controlar, y porque es un imperio que, si bien, como yo les decía en un primer momento, lo está uniendo una estética arquitectónica, llámese templo, esto ténganlo en cuenta también, porque nosotros vamos a hablar en el mundo griego y en el mundo romano, sobre todo, vamos a tener como edificio característico lo que es el templo, ¿no? El templo, un espacio arquitectónico donde se guarda la deidad del dios del cual remite ese templo, pero que no va a tener las mismas funciones que vamos a ver con lo que va a ser en la cristiandad la iglesia o la catedral. Pongo estos dos edificios, quiero aclararlo, iglesia y catedral, porque son los edificios más emblemáticos dentro de la institución iglesia cristiana en esa llamada Edad Media. Podría poner también como parte de esa arquitectura el monasterio, ¿no es cierto? Esos tres edificios. Pero hablo de la iglesia y de la catedral porque son los edificios donde se hace el culto. El monasterio es donde viven, ¿no?, los monjes o aquellos clérigos que pertenecen a la cristiandad. ¿Estamos? Ese escenario, que les digo caótico, y ese imperio que se desmembra, que se va a caer, no se cae de la noche a la mañana. Es un imperio que viene en una caída vertiginosa, por esto que les digo, por esta corrupción, por toda esta situación que se va dando, y en ese momento surge un personaje. Este personaje, llamado Jesucristo, surge, fíjense, de lo más pobre. No es un Dios que vive en el Hades, no es un Dios que vive en el Olimpo, no, es un personaje terrenal que supuestamente fue concebido por orden y gracia, bueno, del Espíritu Santo, etcétera, todo lo que sabemos de religión. No vamos a dar acá catecismo, no es lo que a mí más me incumbe en este caso, porque ya ni me acuerdo. Sí, a veces cuando me baño canto una canción que cantábamos cuando íbamos a tomar la comunión, allá y a lo lejos. Porque me gustaba la letra, pero bueno. Y esta nueva religión que surge, este personaje que surge de una capa social muy pobre, va tomando poco a poco consistencia, va tomando cada vez más fuerza, más adeptos, y se vuelve una religión prácticamente paralela a la religión pagana, pero obviamente clandestina. Es una religión que está funcionando en la clandestinidad. Quiero también aclarar a todo esto que en esas colonias que están funcionando el poder de Roma, y esos pueblos vienen con otras tradiciones o tenían otras tradiciones, hay algo que funciona como puede pasar en la actualidad en algunos lugares, ¿no? Ese sincretismo en el cual hay una mezcla de todo un poco, y esa necesidad siempre de aquello que no lo puedo
responder razonando, le encuentre una respuesta sobrenatural. Llámese una tempestad, llámese una sequía, llámese una hambruna, llámese una epidemia. ¿Estamos? Es decir, para todo eso hay una respuesta. Y se está dando en ese momento también otra nueva religión que va a ser el cristianismo y que cada vez, como les digo, va generando más adhesión porque ese hombre, en este caso romano, se siente totalmente desahuciado de no tener ninguna respuesta. Todo eso va a generar que en algún momento, voy a ser muy, muy sintético para poder arribar a los temas que tenemos que dar, esa religión, allá por el 390 aproximadamente, se oficialice. Es decir, se toma como oficializada y se permite la práctica de esa religión. Por lo tanto, hay que cambiar todo lo que había, es decir, pasar de un paganismo a una religión monoteísta, a una religión totalmente distinta. Y acá es donde tal vez venga lo que nosotros en este curso vamos a criticar de esa cristiandad y cuyo defecto no es la cuestión de fe, porque cada uno puede creer en lo que quiera y está en todo su derecho, sino que es la institución. ¿Qué pasa con esa institución iglesia? Se burocratiza. ¿Por qué? Porque al ser oficializada comienza a estar manejada de la misma manera que se manejaba el Estado romano con otras partes de ese imperio. Y la corrompe, la va corrompiendo, la va llevando a situaciones que luego van a generar problemas, sobre todo de corrupción, problemas de abuso de poder, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos analizando el surgimiento y la dispersión, ¿no?, en todo el territorio de aquella Europa medieval, de los monasterios, de las órdenes que se van extendiendo por todo el mundo medieval y por todo el territorio de Europa y de aquellos dominios que habían pertenecido a Roma. Por otro lado, yo les estoy comentando de que estas colonias que están en lugares muy alejados de aquella Roma tienen poco que ver con esa Roma y están en contacto con aquellos pueblos bárbaros a los que han ido cooptando, a los que han ido invadiendo. Por lo tanto, vamos a tener algo que un historiador medievalista llamado Le Goff, otro de los grandes escritores del mundo medieval que a nosotros con Noelia nos encanta, él va a decir en un momento dado, en uno de sus escritos, que el hombre romano o el hombre de esa Europa, no había ninguno que no tuviera algo de bárbaro, ningún romano que no tuviera algo de bárbaro, pero tampoco había ningún bárbaro que no tuviera algo de romano. Es decir, se habían ido mezclando. Eso, fíjense, yo automáticamente, mientras estoy hablando con ustedes, me voy a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Ese país que supuestamente cada vez busca, de acuerdo a los gobiernos que va teniendo, ¿no?, busca ese control de la inmigración de latinos que van de México, Nicaragua, El Salvador, toda la parte de Centroamérica, pero también esos latinos son los que le mueven el engranaje a ese gran imperio. Y la pregunta sería, ¿qué pasa si mañana, y de hecho hay una película muy interesante, que se la recomiendo, que se llama Babel, una película de ahora unos cuantos años, donde se puede ver esto. ¿Qué pasa con esa sociedad que por un lado discrimina, pero que por el otro lado depende, y en el cual se han ido
transformando culturalmente, porque ese hombre inmigrante, como está pasando con este bárbaro, porque ustedes dirán que tiene que ver lo que está diciendo el profesor con lo que es el curso, esos bárbaros o esos pueblos celtas, ¿no? En la Gran Bretaña, etcétera, esos pueblos lo que van a hacer es también ir modificando por su cultura a la cultura que los invadió. Y van a surgir lo que hoy nosotros llamamos, con ese término hermoso, híbrido, ¿no? El híbrido. Estos híbridos se van a ir produciendo siempre cuando hay una fusión de dos culturas, siempre va a salir algo. Y eso pasa, bueno, en la Edad Media como pasa hoy, en la actualidad, con esto que cuento de los Estados Unidos. Tengo una anécdota muy divertida porque, por ejemplo, ellos hablan de la no contaminación del idioma y íbamos por esa freeway que le llaman ellos y un gran cartel que decía guayería. Es decir, guayería, nosotros diríamos lavandería, ¿no? Pero no era ni washery, ni lavandería, era guayería, es decir, una palabra nueva surgida, y si surgía es porque alguien la pronunciaba y sabía que ahí, sea un nativo o sea un inmigrante, sabía que ahí era un comercio para lavar ropa. ¿Se entiende? Fíjense, estos ejemplos burdos, tontos, sirven un poco para entender qué va a pasar después cuando veamos las características de cómo se va mutando toda la estética de... que tiene el micrófono, por favor. Cómo se va mutando, cómo se va modificando toda esa estética, y no puedo hablar de una característica propia, ¿no? Porque ya está modificada. Pero, aquí viene lo interesante. La iglesia, la cristiandad, sobre todo, no va al contrario, va a aceptar esas modificaciones, porque también le va a servir para poder seguir cooptando y transformando, convirtiendo a esas personas que por lo general tenían una cultura y una religión totalmente distinta, la van a ir aceptando para poder transformarlos en cristianos, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho con estos pueblos bárbaros, que por lo general son pueblos, como hablamos en un par de clases atrás, son pueblos nómades, en los cuales no van a tener una producción arquitectónica notable, porque eran pueblos que se trasladaban. Sí llevaban consigo elementos, ¿no? Que podían ser desde lo que es la orfebrería hasta lo que pueden ser las pequeñas piezas de amuletos para poder trasladarlas. Eso, fíjense, remitan eso a aquel hombre prehistórico, ¿no? Aquella pequeña Venus de Wildeldorf, ¿no? Ese pequeño personaje gordito, ¿no? Con los atributos femeninos exacerbados, y que al día de hoy no se tienen claro si eso tiene que ver con un amuleto de la fertilidad o en sí qué puede representar. Sí se sabe que era algo que portaban estos pueblos nómades. ¿Estamos? Y esa orfebrería se va a ver, todo lo que es el trabajo de la filigrana, todo lo que es la utilización de piedras preciosas y semipreciosas en las incrustaciones de lo que es la orfebrería en sí, lo vamos a ver sobre todo cuando aparezcan algunos crucifijos totalmente decorados, por así decirlo, con todo este tipo de elementos. Cuando en realidad, desde este otro lado, esa cruz era una cruz limpia, de madera, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo se permite esto y cómo luego se va a ir incorporando y se va a ir esparciendo. Es decir, por eso esto que yo comento es un poco para que
Primero para hacerles ver que los estilos que van surgiendo, las estéticas que van surgiendo, no surgen de la nada, no es un producto que surge nuevo, sino que se van adaptando a las necesidades y a determinadas consecuencias que se van dando producto de los pueblos y de las culturas que ya están instaladas y que tienen características propias y que se adecúan tanto una como la otra. Porque si yo tengo que hacer un análisis profundo, voy a ver que está modificándose tanto el invasor como el invadido. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Hasta acá? ¿O hay alguna duda? Me gustaría por ahí, sí, porque yo hablo, vieron que yo hablo, me disperso y... No, está muy claro. Bien, bueno, seguimos entonces. Por otro lado, hay una sociedad, por así decirlo, que es totalmente marcada en cuanto a su desarrollo, mientras Roma, ¿no? Ha desarrollado una cultura muy grande en todos los aspectos tecnológicos, por así decirlo, todo lo que es la ingeniería, todo lo que es la ciencia de ese momento, etcétera, vamos a encontrarnos con que muchos de estos pueblos bárbaros del norte de esa Europa están todavía viviendo la edad de hierro. Por lo tanto, fíjense que hay una diferencia bastante marcada. El escenario, que es lo que yo quiero un poco hoy ubicarlos, es para que veamos también algo que hoy cuestionamos o que hoy denunciamos y que en aquel momento no se toma en cuenta. Y es la cuestión de algo que después vamos a ver tal vez en cuanto a la simbología, que es el bosque. Es decir, ustedes piensen que Europa es prácticamente un continente o un territorio, vamos a poner, totalmente virgen o casi virgen, donde lo que hoy es una ciudad como París era prácticamente era un bosque, es decir, está todo poblado de vegetación, no hay mayor incidencia de la mano del hombre. Cuando este caos y estas guerras que se viven en todo ese momento comienzan muy lentamente, quiero aclararlo, comienzan a ir apaciguándose, la población obviamente va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y esa población va a tener necesidades. Esas necesidades van a ser la de cultivar la tierra para poder subsistir. Va a dejar de ser un personaje nómade. La vida nómade era ir a una tierra, instalarse, cultivarla, pero cuando esa tierra se agota porque ya no es más fértil, bueno, se traslada a otro lugar y así sucesivamente. Algo que quiero comentarlo porque nosotros vamos a hablar en este curso del campo y de la ciudad. La ciudad, por ende, no es la ciudad de las grandes ciudades que tenía el imperio. La gente de esas ciudades, ante toda esa miseria que se estaba dando, comienza a irse a buscar nuevos horizontes o a buscar una subsistencia al campo. Comienza a instalarse en lo que nosotros vamos a llamar campo, es decir, bueno, el bosque. Por lo tanto, ese hombre va a comenzar a deforestar, va a comenzar a instalarse y se van a ir formando pequeños células de personas, es decir, pequeños poblados, pero muy dispersos. Esto también quiero comentarlo con respecto a que creo que la clase pasada, Noelia, habló un poco de y si no lo va a hablar la clase que viene, de lo que era la sociedad feudal.
Bueno, la sociedad feudal, que es una característica social, política y económica que tiene la Edad Media, ya se estaba dando en esa Roma que se caía de a poco. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Porque aquellos pueblos que tenían que rendirle los impuestos a Roma, deja de pagar los impuestos y comienza a tomar contacto con los pueblos linderos. Es decir, comienza a tener una economía prácticamente propia. Es decir, tenemos aquí un primitivo o un incipiente sociedad feudal. Es decir, está totalmente desarraigada de lo que era Roma. ¿Estamos? Es decir, esto que yo cuento y que tal vez por ahí a uno le resulte un bombardeo de información, es para volver a lo mismo, que todo lo que se va a ir produciendo paulatinamente y en algún momento se va a terminar de solidificar y de concretar. Pero no es que se dejó un sistema de religioso para pasar a otro, es decir, vamos a ver, por ejemplo, y de hecho, incluso, que siempre lo hablamos con Noelia, la cristiandad tiene muchas actitudes también paganas, ¿no? Porque hablando de lo religioso, que yo les decía, mientras que ese hombre que está en otro pueblo, con otra cultura, y que ahora tiene el cristianismo, bueno, está usando las dos, la cristiandad las va a tomar y las va a adaptar. Una de esas, para que ustedes lo tengan en claro, es el carnaval, ¿no? El carnaval es una fiesta pagana. El carnaval es una fiesta pagana. La procesión de sacar el santo, la Virgen o al mismo Jesucristo y pasearlo por las calles del pueblo o del lugar, también es una tradición que viene del mundo antiguo. Los templos no tenían la misma función que la iglesia, y lo único que se hacía cuando había que rendirle culto a ese dios, se sacaba al dios y se lo paseaba por la polis o por la colonia donde estaban instalados los griegos o los romanos. ¿Se entiende? Es decir, esto para que ustedes tengan en cuenta un poco cómo se va a ir dando paulatinamente. Y ese campo, esas tierras, que bien les digo, comienzan a ser deforestadas, bueno, hay relatos de peregrinos y de monjes que van instalándose en las zonas rurales y cuentan, por ejemplo, que llegan a París y París es un gran bosque. Hoy París sabemos que es una gran ciudad y bosques no hay por varios kilómetros a la redonda. Es decir, cómo fue cambiando todo el paisaje de ese mundo medieval para transformarse luego en lo que va a ser la Europa de hoy. Es decir, todo ese proceso es paulatino, no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Por lo tanto, así como estos cambios que se van dando en la geografía, por así decirlo, de ese mundo europeo o de esa Europa medieval, también van a ir pasando en las otras cosas. Es decir, va a pasar en la religión, va a pasar en la forma de vida, etcétera, etcétera. Es decir, va a ir mutando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que sean las raíces de esa cultura donde estamos instalada ahora la cristiandad. ¿Estamos? Yo lo que quería más que nada es mostrar un poco hoy ese panorama de cómo va cambiando, qué va a pasar, porque hay algo interesante, ¿no? Que lo vamos a ir viendo cuando hablemos de las comidas, es decir, cuando hablemos de lo que come ese hombre, también vamos a tener que hablar de qué es lo que pasa con ese suelo, qué es lo que pasa con esa población que ha crecido, donde ya los más débiles, es decir, mujeres y niños, no han muerto en una guerra
y la población ha comenzado a crecer y no es suficiente la producción de alimentos, más allá de lo que pueden ser algunos factores naturales, como son, bueno, o como podrían ser las inundaciones o las grandes sequías que producen en Europa durante la Edad Media unas cuantas periodos de hambruna, hambrunas muy marcadas, que ya vamos a ver, y que generan la muerte de gran parte de la población. No solamente la cuestión de la pandemia o de las epidemias diezmaban a ese pueblo de ese continente europeo, sino que la falta de comida también es una de las causantes de estas muertes. Y lo que yo quería también hacer mención es que el hombre, ¿no?, va modificando esa geografía por necesidad. Por eso digo, ahí no había un grupo de ecologistas hablando del desvío del cauce de un arroyo, de hacer una represa, de de deforestar un bosque para sembrar o para comenzar a instalar un caserío. ¿Se entiende? Es decir, ya el hombre, fíjense, ¿no? El hombre puede controlar, como se dice, ¿no?, la naturaleza en parte. Es decir, puede modificarla, pero no puede cambiar que venga una gran sequía, todavía no ha logrado cambiar el clima. Si bien, bueno, todo el calentamiento global está haciendo que haya un cambio de clima, con los de hielo, etcétera, pero no hay un cambio a favor del hombre. Al contrario, va en detrimento del hombre. Y ese panorama con el que nosotros nos vamos a encontrar, es decir, ese hombre medieval que se fue yendo de esas ciudades que están poluidas, que están corrompidas, etcétera, y se va instalando en las regiones más aisladas, ¿no?, en eso que vamos a llamar el campo, va a ser el detonante o va a ser el que va a producir la primera, o va a ser consecuencia, ¿no?, una de las consecuencias que van a producir el advenimiento del primer gran estilo que nosotros vamos a ver, que es el románico. Porque el románico se lo va a conocer como el arte rural, mientras que al gótico, y ya han pasado 200 años más o menos, a pesar de que van a estar conviviendo en un momento dado, van a estar conviviendo los dos estilos, pero vamos a ver que ya hay un progreso, hay una ciudad más acorde a lo que nosotros hoy conocemos como ciudad. Esto lo aclaro porque, y lo dije hace un ratito, la polis griega no tiene nada que ver con la ciudad. Si bien la traducción es ciudad, no funciona como tal. Es un estado prácticamente la polis, mientras que la ciudad funciona de otra manera. Y esa calma que yo les cuento, de guerras que se van poco a poco aplacando, va siendo también consecuencia de las guerras por las posesiones de tierra. Y bueno, esas posesiones de tierra van a tener un señor, un noble, que va a ser dueño de esas tierras en las cuales están en constante movimiento, porque las guerras continúan, pero bueno, ese hombre que se instaló en esa tierra hoy pertenece a mí y mañana, si las pierdo yo, pertenece a otro y va junto con la tierra, esa persona que está trabajando ese campo, que está produciendo en la tierra de ese noble, de ahí, bueno, va a surgir lo que nosotros vamos a conocer como el sistema feudal, ¿no? Y después vamos a ver un sistema político y económico que es el vasallaje, que seguramente lo va a desarrollar Noelia. Yo lo que quería más que nada hoy era poder ir muy rápido para dejar, igual en la clase que viene vamos a ver alguna producción plástica de qué es lo que va a tener como elemento de representación esa nueva religión llamada cristiandad y que está oficializada en el imperio. ¿Cómo se la va a representar? Porque vamos a ver que inclusive todavía no hay un cambio rotundo en el tipo de representación.
Después vienen las pujas por si se va a utilizar la imagen o no, esas grandes disputas que se van a formular pensando en esto que yo les comentaba la clase pasada. Si era conveniente seguir utilizando la misma estética para representar otra religión, otro producto. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Si no, ya vamos cerrando la clase del día de hoy, pero quería ver si hay algo que les inquieta o algo que tal vez yo no haga hincapié y a lo mejor puedo responderlo, ¿no? Porque del siglo V al siglo X, repito, hay una producción y hay toda una serie de culturas que están instaladas y que se van a hacer notar en ese mundo europeo, llamado hoy Europa para que lo podamos entender, y que tienen una producción plástica y que muchas de esas producciones plásticas van a ser absorbidas, van a ser tomadas por la cristiandad, y de ahí va a salir el producto llamado románico. Es decir, el románico va a ser un producto nuevo, pero que tiene, de distintos momentos, de distintas culturas, ha ido tomando elementos que le van a servir para armar su nueva religión. No sé, si quieren los escucho, no tengan vergüenza, nadie sabe más ni menos. La idea es que podamos entre todos entender un poco este mundo medieval, ¿no? Esperen que voy a prender acá la luz. Mientras escucho que No sé, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿Algo que los inquiete? Las veo muy calladas. Parecen los alumnos de la facultad. No preguntan, pero después en el examen, miren que van a tener el examen. Nada. Bueno, las veo muy, muy tímidas. No tenga... Sí, a ver, desconectá el micrófono, así se escucha. Ponelo... A ver. Sí, sí. Me llamo Elisa, ¿qué tal? Yo lo que quería preguntar, porque es muy interesante lo que estoy escuchando, si hay algún apunte o algo como que resuma un poco toda esta charla. Mira, yo acá no lo tengo. Me voy a fijar si lo tengo o sea, el libro lo tengo fotocopiado. No sé si lo tengo en PDF. Hay un libro muy interesante de Le Goff que habla de la Edad Media en el mundo occidental, ¿no? Porque quiero aclarar que todo esto que nosotros estamos viendo habla del mundo occidental. En Oriente están pasando otras cosas totalmente distintas. Y ahí podés ver un poco la formación, ¿no? Con mucha fe. Yo acá tengo, mira, si ustedes quieren, yo acá tengo un cuadrito, a ver si lo puedo compartir, espérenme que lo voy a abrir primero. Yo acá tenía un cuadrito que había, a ver, ¿cuál? ¿Sí es este? Sí, acá. A ver que lo voy a compartir. Es un poquito para que vean. Dígame si se comparte. Sí, sí. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Sí. Bueno, fíjense, ese cuadrito nos habla un poco de lo que yo hablé hoy. Se lo denomina paleocristiano porque sería previo a lo que va a ser el cristianismo en cuanto a todo lo que hace a la estética, ¿no? Y acá tenés un poco, yo si quieren esto se lo puedo pasar, se lo puedo subir al aula virtual.
tenés cuando se oficializa, quiero aclarar algo, ¿no? Hablando ya más en confianza. La oficialización de la cristiandad no es porque nadie vio a Jesucristo, es porque había tantos adeptos a la nueva religión que ante la crisis que estaba viviendo Roma le conviene buscar una salida, y bueno, la mejor salida que encuentra es oficializar esa religión y darle una entidad, darle un cuerpo legal oficial, y eso permitió que aguante un poco más ese imperio romano. También quiero aclarar que cuando cae eso que nos han hecho, que nos cuentan en la secundaria, ¿no? Que los hunos invadieron Roma y cayó, ya Roma había caído, el imperio ya estaba desmembrado, el imperio estaba siendo amordazado, mordido por todos los pueblos bárbaros del norte y por todo lo que va a ser después, lo que viene desde el mundo árabe. Es decir, Roma ya estaba en crisis. No, cuando los hunos entran, ya Roma entran a Roma, ya había caído, el imperio ya estaba totalmente desmembrado. No es que vinieron y tomaron Roma y cayó. Sí, ya incluso ya sabiendo que lo que iba a pasar, Roma se había dividido, y de ahí vamos a tener esta famosa división, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente. Cae uno primero, cae el otro después, pero ya se veían venir. Es decir, era muy obvio, ¿no? Todo el desmembramiento por, repito, la gran corrupción y porque era insostenible. Habían invadido tanto que no lo podían controlar, se les sublevaban y no había nada que identificara a ese pueblo que estaba, por ejemplo, en la península ibérica con respecto a la idiosincrasia que podía tener el hombre que estaba viviendo en Roma. Es decir, era algo normal y culturalmente eso también se va a dar, es decir, las tradiciones, las raíces se siguen dando y algunas se adaptan y otras no se pudieron adaptar. Por eso hay que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de esto y vemos inclusive lo que sucede con la estética, ya lo vamos a ver. La clase que viene nos vamos a focalizar en todo lo que fue de a poco cooptando la cristiandad en este caso, pero ojo, yo quiero comentar que yo tomo, porque mi curso es Edad Media, pero yo podría hablar en la contemporaneidad de qué es lo que sucede. Ustedes deben conocer, porque yo calculo que a todos ustedes, si hacen este curso, les debe interesar algo que tenga que ver con el arte. Todo esto que se llamó el minimalismo, ¿no? El minimalismo es una búsqueda de homogeneizar culturalmente y estéticamente a las sociedades. Es decir, yo ver algo aquí que sea igual que lo que está, y de hecho, fíjense, ustedes ven hoy una construcción X y si no les dicen que está en Japón, en China, en Estados Unidos o en Buenos Aires o en Rosario, es lo mismo. Es decir, hay una característica que homogeneiza. Después, bueno, estarán algunos aportes locales que van a hacer que lo identifiquen y lo diferencien de otra cultura, pero en general la búsqueda es eso. La famosa globalización, ¿no?, de los años 90 a esta parte, tienen que ver con esto también, culturalmente. Y cuidado, no es algo grato. Si yo me pongo a buscar una identidad, porque es la pérdida de las identidades. La búsqueda de esto es una receta instalada en lo cultural, en lo artístico, para homogeneizar y para sepultar las culturas. Que hoy, fíjense esto, ¿no? Y tiene que ver que hoy nadie sepa y lo festeja qué miércoles es Halloween, a ver, ¿quién festeja de acá, de 20 años o un poco más, el Día de la Tradición?
6 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? O 6 de diciembre, ya ni me acuerdo. ¿Quién festeja? ¿No es 10 de noviembre? 10 de diciembre. Bueno, ¿quién lo festeja? Ahora, todos van a Halloween. En el jardincito, la nieta viene con el disfraz de... ¿Qué es eso? ¿A qué apunta? ¿A algo gracioso? ¿A algo que...? No, eso es una invasión cultural. Y yo no tengo nada contra Halloween ni contra quien lo quiera hacer, pero lo que digo es cómo se va cooptando y cómo se va metiendo y cómo se va buscando de que desaparezcan determinadas tradiciones y raíces culturales. Yo hago un trabajo para el bachillerato internacional y me toca corregir exámenes y me disgusta muchísimo, y no está, porque no está penado, que el alumno diga que el tango es español o que Brasil es un país de habla hispana. ¿Entiende? Es decir, a lo que voy es que eso, a ver, bueno, no es un pequeño error, pero que lo hace un estudiante, pero si nos profundizamos a cómo nos van instalando o cómo nos van llevando a lo que es, miren lo que es, por ejemplo, vamos a lo nuestro, lo que alguien hoy dice, fui a ver tal muestra y no entiendo qué es lo que dice, no, ¿quién dice que eso es? ¿Quién lo impone? ¿Y quién lo tiene que masticar? ¿Y quién lo tiene que deglutir? ¿O por qué lo tengo que deglutir y no puedo contradecirlo? Porque voy a ir en contra de lo que me están imponiendo como algo que supuestamente es lo que hoy es considerado o se debe considerar arte. ¿Por qué yo tengo que valorar a un artista que hace lunares y manchitas, y tengo que ir a ver una muestra y salir creído que vi la muestra y que soy un intelectual porque supuestamente entendí lo que esta mujer hace? Hablo de la artista, me sale ahora el nombre, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Quién dice que lo que es? Porque quiero aclarar que esta mujer tiene un problema psíquico y que ella ve supuestamente manchas y alguien la explotó y pone esas manchas, las materializa, bárbaro. Pero, ¿por qué no? A ver, entonces yo mañana digo que veo rayas y encuentro a alguien que me puede promocionar y me hago famoso, o es el arte, y todos los demás supuestamente, si lo entienden, aunque no lo entiendan, pero dicen que lo entendieron y que les encantó, están dentro del circuito del arte. Es así, lamentablemente es así. Por eso hay que tener a veces juicios de valores propios, ¿no? No necesariamente tengo que... yo siempre digo, cuando yo fui por primera vez a Florencia, a mí no me gustó. Y todos me decían, pero ¿cómo no te gustó? No me gustó, no es lo que yo creí que iba a encontrar. A lo mejor hoy voy y lo veo con otros ojos, no sé. No significa que porque yo no me haya gustado, no tengan que respetar mi pensamiento o que yo no tenga que respetar el pensamiento de los otros. Es mi postura, es mi forma de ver. Yo no lo vi como lo que otros veían. Ahora, la pregunta que yo siempre hago es, ¿ven los otros lo que dicen que ver o para quedar bien dicen que lo que vieron es maravilloso, hermoso y bello? ¿No? Es decir, eso, por eso a mí me interesa este curso en ese sentido, porque ustedes, yo calculo, la mayoría han viajado, han tenido la oportunidad de viajar y de ver lo que es una catedral gótica o un monasterio medieval románico perdido, ¿no? En la meseta, en la llanura castellana. Pero, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué le puso ese monstruo? ¿Por qué hay un hombre con el pene erecto en el techo de una iglesia? ¿Por qué? Porque practicaban la pornografía. ¿Por qué hay una mujer defecando en un canecillo, en un remate de una viga en una iglesia? ¿Por qué hay un monstruo
¿no? Mitad dragón, mitad león, en uno de los arquitraves o contrafuertes de una catedral. ¿Por qué? ¿Qué hace eso ahí? ¿A qué apunta? ¿Qué significa? Es decir, eso es lo que yo tengo que tratar de entender cuando hago o cuando investigo un poco más esto. Porque si no, sí, ay, qué lindo, ay, me gustó, ay, no me gustó. Bárbaro, eso lo digo como lo primero que nos sale, me gusta, no me gusta, ¿no? En casa se ríen, porque yo cuando veo un auto digo, ay, lo compraría, pero mira que, no sé, a mí me gusta, claro, veo lo que veo afuera, después no sé si la mecánica es buena o es mala, no lo investigo, a lo mejor si fuera alguien que le interesa más, investigaría. Bueno, eso llévenlo a esto que yo estoy hablando, es decir, ¿qué hace eso ahí? ¿Por qué puso eso ahí? ¿A qué apunta? ¿Qué quiso decir con ese tipo de representación? ¿Por qué hay una representación de eso, de tal característica, y no hay otra? ¿Se entiende? Es decir, eso va respondiendo lo que a veces no se ve, porque de eso se trata el arte. A mí me causa a veces mucha gracia estar en una mesa con amigos, y si hay algo que no me gusta hablar es de estos temas, porque la verdad que si no encuentro a alguien que realmente le interese, yo no tengo interés en estar hablando del arte. A lo mejor, bueno, podría hablar de algo que vi, que me impactó, pero no profundizo. Porque pueden pasar estas cosas, ¿no? Si no está interesado en saber, o me meto cuando ya escucho cuando alguien me dice, ¿viste lo que pusieron en tal lugar? Eso es arte. Bueno, pará. No seas tan categórico o tan categórica en el juicio de valor sobre lo que está. Hay que analizar, porque yo también quiero aclarar algo. Hoy, todas ustedes y todos ustedes adoramos y nos fascina el impresionismo. Y el impresionismo, en su momento, fue algo totalmente despectivo, algo que había que rechazar, algo que estaba considerado no arte, y hoy todos quieren tener un cuadro de Monet, de Cézanne, ni hablar de Van Gogh. ¿Estamos? Es decir, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y por qué en ese momento se rechazó y por qué luego se lo valoró. Que un tipo se muera de hambre y que su cuñada caliente el fuego con los cuadros que pintaba, y hoy un cuadro de él está entre 150 y 200 millones de euros, bueno, algo pasó, ¿no? Algo pasó. Y que valoremos una escultura como algo que tiene que ver con toda la tradición griega, etcétera, o una catedral, porque la catedral no está contemplada como una obra de arte. La catedral es un edificio que tiene objetos ubicados para una función, que es obviamente la de adoctrinar. Y ese adoctrinamiento se hace a través del miedo. No es broma lo que digo. Es decir, nosotros hoy valoramos, admiramos una catedral, nos fascinamos, yo me he sentido, no sé, no me sale ahora la palabra, pero maravillado estar adentro de una catedral como la de Amiens, donde se creaba una atmósfera con un cierto misticismo que hasta el menos creyente se siente atraído por ese efecto. Pero la pregunta es, ¿vos sabés por qué está hecho eso ahí? ¿Vos sabés qué significa eso? ¿Vos sabés que eso no es todo tan bello, o supuestamente lo que vemos como bello tiene otra función? Es decir, eso es algo que nosotros tenemos que tratar de comprender en estos cursos. Lo mismo que hace Noelia, ¿no? Esos textos que por debajo, ¿no?, me están diciendo otra cosa. Y eso no ha cambiado. Les puedo asegurar que no ha cambiado. Yo tengo grandes charlas con mis alumnos y obviamente con mis ayudantes, con los cuales nos une obviamente una cierta tendencia, por eso son mis ayudantes, bueno, lo aceptan al profesor loco y se adaptan a las locuras del profesor,
pero tienen cosas que se identifican conmigo, por eso, bueno, trabajamos son mis ayudantes de cátedra, porque si no, no los tendría. Y a veces no entran estos debates. Acá, eso que yo digo, se habla de arte cuando se hace el asado de fin de año, que vienen todos los ayudantes, y el tema es recurrente porque salen todo este tipo de temas, a veces más profundo, otras veces más anecdótico. Pero a lo que voy es que en lo que ustedes van a ver de la Edad Media, plásticamente hablando, tienen que ver con todo un contexto que lo va acompañando. Y eso se da en todos los momentos. Porque lo que se llamaron los sismos, ¿no? A partir de finales del siglo XIX, primera gran parte del siglo XX, ¿no? El constructivismo, el fobismo, el expresionismo, todo eso están relacionados con situaciones que se van dando en una Europa que es de preguerra, de guerra y de posguerra. Es decir, hay una sociedad que está abrumada, una sociedad después que está totalmente imbuida en la guerra, en la violencia. Fíjense lo que pasa hoy. El mundo está semiparado. ¿Qué va a surgir de esto? Bueno, no sé. No sé qué podrá surgir de todo esto. Obviamente que de las crisis y de los grandes momentos trágicos, después hay todo un florecimiento, ¿no? Como que después de la lava de ese volcán, esa tierra se vuelve a veces fértil con las cenizas. Pero bueno, hay que ver qué es lo que va a salir de esto. Pero a lo que apunto con esto es que hay que comprender el momento, entender el momento, porque si no es difícil. Y así todo nos va a costar porque nosotros ya estamos condicionados a todo lo que sucede después de ese siglo XV, que es cuando termina la Edad Media. Por eso vamos a tratar en lo posible de ir entendiendo y de ir explicando, porque también las explicaciones son subjetivas. Yo me ato, como dijo bien Noelia, a una bibliografía, pero hay otros que a lo mejor piensan algo totalmente distinto. Yo me siento más atraído por eso. Voy a tratar de comunicar o de transmitir a partir de esa bibliografía lo que yo entiendo o lo que yo creo entender. Porque quiero aclarar que yo no soy dueño de la verdad ni nada por el estilo. Yo solamente me siento atraído por algunas cosas, sobre todo de la Edad Media, no tanto de la antigüedad. Me resulta mucho más gratificante buscar, indagar lo que va sucediendo en esa Edad Media, y esa relación de que todo está entrelazado, religión, política, ¿se entiende? Es decir, que nosotros hoy comamos determinadas comidas o tengamos todavía determinadas supersticiones con los colores, tienen que ver de muchas cosas que sucedían en aquella Edad Media. Y las seguimos practicando. Supuestamente somos superadísimos, inteligentísimos, preparadísimos, todos ya alfabetizados y con grados y posgrados, pero seguimos pensando en que no pases, que no lleves la flor amarilla o que comas tal cosa para tener prosperidad o lo que fuera. ¿Se entiende? Así que bueno, la idea es esta. Yo más o menos planteé cómo está ese territorio, totalmente o casi virgen, con poblados dispersos, con poblados que están siendo cristianizados, otros que todavía no, y a partir de ahí vamos a ver el surgimiento, obviamente, de lo que van a ser los monasterios, y las órdenes religiosas, sobre todo los surgimientos de las órdenes religiosas que van a ser, sin darse cuenta, quiero aclararlo, los promotores del primer gran estilo, que se va a llamar románico. Es decir, a partir de un gran monasterio, que vamos a ver cómo funciona, porque va a funcionar como un feudo, pero manejado por los clérigos, y ese gran feudo, o ese feudo con
no me sale la palabra, perdonen, con el control de un clérigo, de un abad, va a generar una institución monástica importantísima que se va a diseminar por toda Europa y va a llevar ahí la semillita de lo que va a ser el románico. Bueno, no los distraigo más, hablaría horas, podemos estar hablando horas porque una cosa entrelaza con la otra y como pueden ver es un ida y vuelta. Vamos y venimos porque no hay grandes cambios y hay muchas cosas que sucedieron y que suceden y que son similares y que no van a cambiar porque están acá, en la conducta del ser humano. Bueno, gente, los veo dentro de 15 días. La clase que viene tengo que hacer unos trámites, así que no sé si me voy a poder conectar cuando esté en Noelia. Bueno, nada, nos estamos viendo de aquí a 15 días. Escuchen, las dudas que tengan, pregúntenlas. No se queden no hagan como los estudiantes. Nadie se tiene que sentir mal porque pregunta algo que parezca tonto. No. Si pregunta, es más, yo siempre les digo a los estudiantes, si alguien tiene una duda, los otros que no preguntan la deben tener y después se sienten seguros porque preguntó a alguien y se respondió. Sáquense las dudas. Obviamente que tenga que ver con lo que estamos hablando. No se aumentó la nafta o lo que sea. Esas dudas yo no se las puedo resolver. Les puedo resolver estas, en parte. Bueno, nada, nos vemos la clase que viene. Saludos a todos y a todas. Chao.